La Intrépida no debería estar aquí. No después de 20 años. No después de que su desaparición hubiera sido archivada como pérdida irrecuperable. Debería haber quedado como una advertencia, una nota al pie en los fracasos de la humanidad en la exploración de largo alcance. Pero ahí estaba, suspendida en órbita, sobre la zona de recuperación del Pacífico, su casco tan intacto como el día en que partió de la Tierra. Y ese era el problema. Me encontraba en la cámara de observación 4, analizando los datos de telemetría en vivo del casco exterior de la nave. El revestimiento no mostraba signos de degradación, ni impactos de micrometeoritos, ni desgaste por radiación prolongada, ni erosión térmica por reentrada o aceleración brusca. 20 años deberían haber dejado marcas, incluso en el vacío. Pero la Intrépida había regresado en estado prístino, como si hubiera sido arrancada del momento de su desaparición y de vuelta al presente. Verifiqué las marcas de tiempo nuevamente. Lanzada en 2057, declarada perdida en 2059, reaparecida en 2079. Golpeé los dedos contra la consola mientras observaba el casco silencioso a través de las cámaras externas. Alguien había bromeado en voz demasiado alta durante el informe, diciendo que era como ver a un hombre muerto caminar por la puerta principal, vestido con el mismo traje con el que lo habían enterrado. El silencio que siguió fue denso y lleno de complicidad. Nadie se rió de lo absurdo, porque lo absurdo ya no tenía gracia. Me llamo Nicolás Ríos, astrofísico forense del equipo de respuesta. No nos ocupamos de desastres convencionales. Para eso hay otros equipos. Nosotros manejamos los regresos inexplicables, las paradojas de telemetría, los datos de las cajas negras que contradicen la realidad. Cuando algo regresa, sin debería hacerlo, nosotros averiguamos por qué. Por eso estaba aquí, en cuarentena, a 400 kilómetros sobre la Tierra, esperando para encontrarme con hombres que deberían estar muertos. La tripulación de la Intrépida estaba programada para reingresar, pero el mundo no tenía interés en darles la bienvenida todavía. En su lugar, serían trasladados mediante una secuencia de acoplamiento controlado, sellados dentro de una cámara médica de descontaminación reforzada. Allí serían sometidos a análisis biométricos, pruebas cognitivas y observación prolongada en cuarentena. La razón oficial era el protocolo de descontaminación. La verdadera razón era la incertidumbre. Porque lo primero que notó el médico de vuelo al llegar fue que sus firmas biométricas no eran coincidencias perfectas, eran cercanas, lo suficiente como para que un escaneo casual no las marcara como discrepancia, lo suficiente como para que, en cualquier otro caso, alguien hubiera asumido un error del equipo y siguiera adelante. Pero este no era cualquier otro caso. La Intrépida había estado perdida durante 20 años, y ahora su tripulación había regresado, insistiendo en que para ellos solo habían pasado 32 días. Alguien golpeó el vidrio de la cámara de observación. Eduardo Valdés estaba al otro lado, con los brazos cruzados. Su rostro mostraba el agotamiento de demasiados turnos sin dormir. Valdés era el especialista principal en estudios de desplazamiento cuántico, un campo que había ganado demasiado interés desde el regreso de la nave. Movió la cabeza hacia la entrada de la cámara. «Están listos para la entrevista preliminar», exhalé lentamente, centrando mis pensamientos, y luego entré en el corredor de descontaminación. Había visto fotos de la tripulación de la Intrépida antes del lanzamiento. Imágenes de alta resolución, evaluaciones psicológicas previas al vuelo, grabaciones de entrenamiento. Los había estudiado, memorizado sus rostros, sus edades al partir.
sus gestos habituales. Los hombres sentados frente a mí eran ellos, pero no exactamente. Su postura era demasiado rígida. Sus uniformes, sacados de los almacenes de la nave, estaban impecables, como si nunca hubieran sido usados. Sus expresiones tenían algo indescifrable, no vacías, sino compuestas de una manera que parecía ensayada. Guillermo Rosa, el capitán, fue el primero en hablar. «Es bueno volver a ver la Tierra, caballeros». Valdés y yo intercambiamos una mirada. Tomé la iniciativa. «Capitán Rosa, soy Nicolás Ríos. Estoy a cargo del análisis forense del regreso de la Intrépida. ¿Entiende por qué usted y su tripulación están en cuarentena extendida?» Rosa asintió. «Están verificando discrepancias en la misión, asegurándose de que no haya contaminación biológica ni degradación cognitiva por exposición prolongada al espacio profundo. Lo esperábamos». Toqué el borde de mi tableta, eligiendo mis palabras con cuidado. «Ustedes emitieron una señal de auxilio antes de desaparecer. La telemetría final mostró una falla repentina en la propulsión, seguida de una pérdida total de comunicaciones. Luego, nada. Los buscamos durante 6 años antes de cancelar los esfuerzos de recuperación. Ahora están aquí, 20 años después. ¿Entiende cómo se ve eso?» La expresión de Rosa no cambió. «Se ve imposible». Su voz era medida, segura. Él creía en lo que decía. «Entonces dígame», continué, «¿qué recuerdan?» Rosa miró a sus hombres y, como si estuvieran sincronizados, todos asintieron al unísono. El momento se extendió una fracción de segundo demasiado, lo justo para que me erizara la nuca. Rosa exhaló. 32 días, Ríos. Eso es lo que ha pasado para nosotros. Realizamos pruebas de navegación estándar en el espacio profundo. Encontramos una anomalía durante un ajuste de trayectoria rutinario y luego hizo una pausa exacta de 1 segundo. Estábamos aquí. No hubo cambio en su entonación. Ningún intento de explicar los vacíos en la lógica. Solo una declaración de hechos presentada con absoluta certeza. Cambié de táctica. ¿Qué fue lo último que recuerdan antes de llegar? Revisando los sistemas de la nave. Todo funcional, sin fallas registradas, sin indicios de que algo estuviera mal. Entonces, ¿por qué su señal de auxilio indicaba una falla total en la propulsión? El rostro de Rosa no se inmutó. Debe ser un error. Miré a Valdés. Su mandíbula estaba tensa. Él ya había revisado los registros. No había error. Antes de que pudiera presionar más, un tono suave sonó. Una alerta biométrica del sistema médico central. Valdés se puso rígido. «Esperen. Sus escaneos médicos acaban de actualizarse». La pantalla a nuestro lado mostraba datos fisiológicos en tiempo real y los resultados de Rosa fluctuaban. Valdés se inclinó hacia adelante. «Tu química sanguínea acaba de cambiar en medio de la prueba». Rosa parpadeó, mientras sus hombres permanecían perfectamente quietos. «Eso es imposible», dijo. Valdés se mantuvo rígido, los ojos saltando entre los datos biométricos y la tripulación de la Intrépida. Conocía esa mirada. Era la misma que yo tenía cuando encontraba algo que no debería existir, pero tenía que aceptar que sí. El monitor mostraba los signos vitales del capitán Rosa, pero no se comportaban como deberían. Sus niveles de oxígeno en sangre variaban con una precisión rítmica, como si siguieran un algoritmo invisible en lugar de la aleatoriedad biológica. Su frecuencia cardíaca se mantenía estable durante exactamente 43 segundos, antes de ajustarse en 2 latidos por minuto. Luego, revertía el cambio en el mismo intervalo. Incluso, su temperatura corporal fluctuaba exactamente 1/10 de grado cada 90 segundos. Un nivel de consistencia que no tenía explicación biológica. No era una anomalía de fallo, era una anomalía de intención. Rosa miró a Valdés sin expresión. «Debe haber un fallo en el sistema», dijo como si estuviera afirmando un hecho obvio. Valdés golpeó la pantalla con los nudillos.
Esto no es un error mecánico. Los han escaneado 2 veces. Los resultados cambian en tiempo real. Rosa no se movió. Me siento bien. Lo estudié. No había señales de angustia, ni sudor, ni respiración acelerada, nada que sugiriera que era consciente de alguna inconsistencia biológica. Pero mi mente se aferró a algo más inquietante: la ausencia misma de reacción. Una persona normal, incluso un astronauta, al menos mostraría preocupación si su cuerpo no registrara datos consistentes. Pero Rosa estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Valdés exhaló bruscamente, frotándose la sien antes de abrir los registros biométricos previos al lanzamiento. Tu frecuencia cardíaca en reposo al partir era de 63. Ahora es las 6. Una variación menor, claro, pero tu composición sanguínea también está ligeramente alterada. Los niveles de proteína plasmática han disminuido un 5.2%. No hay condición fisiológica conocida que cause esos cambios de forma natural en un periodo de 4 semanas. Rosa permaneció inmóvil. Y sin embargo, aquí estoy. Aparté la silla ligeramente y entrelacé las manos, manteniendo mi voz neutral. Entiende cómo se ve esto, capitán. Su nave desapareció durante 20 años. Usted y su tripulación dicen que solo han pasado 32 días. Sus firmas biométricas no coinciden del todo con las del lanzamiento y ahora muestran fluctuaciones científicamente imposibles. Es mucha información para digerir. Rosa asintió lentamente. Lo es. Yo también sería escéptico. Pero él no era escéptico. Estaba aceptándolo. Como un hombre que sabía exactamente lo que era. Incluso si nosotros no. La paciencia de Valdés se quebró primero. Actúas como si esto fuera normal, dijo. Como si fuéramos nosotros los que no entendemos algo obvio. Rosa giró ligeramente la cabeza. Están asumiendo que algo anda mal con nosotros. ¿Se les ha ocurrido que podría haber un error en sus datos? Lo miré fijamente. Eso es exactamente lo que estamos tratando de determinar. El silencio que siguió fue como un guión con líneas faltantes, y entonces Rosa hizo algo que me provocó un escalofrío. Sonrió. No una sonrisa completa, solo un leve movimiento ascendente en la comisura de su boca, una microexpresión, algo añadido para efecto, no por instinto. Me levanté de la silla. Necesitamos más análisis antes de autorizar su reintegración. La media sonrisa de Rosa no cambió. Por supuesto. Ninguno de ellos protestó, ni uno solo. Y ahí fue cuando supe que estaban cooperando demasiado. 2 horas después, estaba en la bahía de investigación de Cuarentena 3, revisando los escaneos estructurales de la Intrépida. La nave había sido trasladada a una plataforma de acoplamiento de contención fuera de la estación, donde permanecería sellada hasta que determináramos la naturaleza de sus 20 años de ausencia. Valdés estaba apoyado en la estación de trabajo a mi lado, con los brazos cruzados, bebiendo un café que ya estaba frío. Su atención estaba clavada en el informe de análisis de materiales. Su rostro, una mezcla de frustración e incredulidad. «Esto no puede estar bien», murmuró. «¿Qué parte?» «Todas». Señaló el informe en mi pantalla. La composición del casco varía en menos del 1%, pero varía. La densidad de la aleación es ligeramente mayor que cuando fue lanzada. Las medidas de los mamparos están desalineadas, con márgenes demasiado pequeños para ser error humano. Incluso los materiales internos tienen inconsistencias atómicas. La nave es la misma, pero no lo es. Miré los datos. ¿Crees que fue reconstruida? Valdés apretó la mandíbula. Creo que fue copiada, casi a la perfección. Cerré los ojos un momento. La discrepancia de masa era pequeña, apenas perceptible en un análisis convencional. Pero la masa no aumenta sin una variable externa. La nave había regresado más pesada que cuando partió, y ahora teníamos desviaciones tanto biológicas como estructurales. Algo había cambiado.
no solo la tripulación, la nave misma. Me enderecé y abrí el siguiente archivo: escaneos del interior. A primera vista, la distribución de la Intrépida era exactamente como en los registros: compartimentos de la tripulación, puente, enfermería, ingeniería. La inteligencia artificial no había marcado desviaciones en la estructura básica, pero había una inconsistencia señalada. Valdés. Giré el monitor hacia él. Hay una sección sellada en la bahía de carga. No estaba en los planes originales de la misión. Se inclinó, frunciendo el ceño. ¿Qué tan sellada? Con bloqueos de aire, sobreescritura de comandos, no responde. Los protocolos de seguridad de la nave la cerraron desde adentro, pero la tripulación insiste en que siempre estuvo así. Valdés golpeó el mostrador de metal con los dedos. Eso no es procedimiento estándar. Miré de nuevo la discrepancia de masa. No, no lo es. Media hora después, estaba en la cámara de esclusa de la Intrépida, dentro de un traje de contención. Los diagnósticos externos no registraban contaminantes en el aire, irregularidades químicas ni fuentes de radiación inesperadas. Pero la nave seguía sintiéndose incorrecta. No de una manera que los sensores pudieran cuantificar. La presión atmosférica era normal, pero el sonido se propagaba de manera extraña a través de los micrófonos externos del traje. Apagado en algunos lugares, extrañamente amplificado en otros. El aire estaba quieto, pero en el momento en que entré, hubo una sensación. No algo que pudiera nombrar, porque no era algo que sintiera, sino algo que dejaba de sentir. Como entrar en una habitación que debería estar llena de ruidos ambientales familiares, pero que registraba un silencio estéril. Como estar en un espacio que había sido meticulosamente borrado, no simplemente limpiado. Valdés estaba a mi lado, su rostro parcialmente oculto tras el visor. ¿Seguro que no necesitamos un ciclo completo de descontaminación? Los escaneos no mostraron patógenos. Si hay algo aquí, no es biológico. No parecía reconfortado. La bahía de carga sellada estaba al otro extremo de la nave, más allá de los depósitos principales. Mientras avanzábamos por los pasillos, noté que los mamparos estaban ligeramente desalineados. No lo suficiente para notarlo de inmediato, pero una vez que lo vi en los escaneos, no pude ignorarlo. La estructura de la nave había sido alterada a nivel atómico. Valdés llegó primero al panel de control y ejecutó un comando de sobreescritura. Los bloqueos de seguridad respondieron una fracción de segundo más lento de lo que deberían, como si algo estuviera procesando la solicitud antes de permitirla. Luego, las puertas se deslizaron abierto. Y adentro, en filas perfectamente simétricas, había cientos de estructuras similares a capullos. Algunas eran lisas, otras parecían parcialmente fracturadas, revelando algo debajo que no podía comprender de inmediato. Valdés tragó saliva. Dios mío, me giré hacia él y, al hacerlo, el capullo más cercano a nosotros se ajustó ligeramente. No se movió, no creció, pero cambió su estructura, como si acabara de reconocernos. Valdés retrocedió medio paso, su respiración audible en mi auricular. Los sensores de presión externa del traje no registraron movimiento en la habitación más allá del nuestro, ningún cambio externo, pero yo lo había visto. El capullo se había ajustado, no creciendo, no desplegándose, sino reaccionando. Forcé mi mente a compartimentalizar, a dividir la situación en partes manejables. Había cientos de ellos, fibrosos, orgánicos, pero precisos en su disposición, fila tras fila, espaciados uniformemente, como si su colocación siguiera algún requisito geométrico estricto. La bahía en sí no mostraba signos de habitación, ni cajas de almacenamiento, ni raciones sobrantes. Nada que sugiriera que estas estructuras habían sido almacenadas aquí. Exhalé con fuerza y di un paso lento hacia adelante. Mi bota hizo contacto con la cubierta con un retraso casi imperceptible.
una fracción de segundo demasiado larga antes de que las vibraciones se transmitieran a través de la nave. Los estabilizadores de mi traje se ajustaron, pero la sensación persistió. Algo estaba afectando la respuesta física de la nave al movimiento. La voz de Valdés sonó en mi auricular, entrecortada. ¿Se supone que debemos fingir que no vimos eso? Number. Ajusté el visor, activando un análisis molecular inmediato en la estructura más cercana, pero tampoco vamos a sacar conclusiones antes de tener datos. Su respiración se estabilizó, su entrenamiento superando sus nervios. Composición orgánica basada en proteínas, fibrosa. Algo de integración de biopolímeros. No es exactamente queratina, no es exactamente quitina. No hay análogos conocidos en la fisiología humana. Valdés se agachó junto a otro capullo, sus guantes de contención flotando justo sobre su superficie. Los escaneos superficiales no muestran presencia microbiana ni degradación externa. Deberían tener subproductos biológicos. Incluso las estructuras de polímeros sintéticos desarrollan alteraciones ambientales tras una exposición prolongada a una biosfera activa. Pero estos están prístinos. Apreté la mandíbula. Como la nave. Valdés no respondió de inmediato. Podía escuchar la tensión en su respiración. Necesitamos tomar una muestra. Tenía razón. Pero en el momento en que lo consideré, algo en mi mente vaciló. Como un instinto de supervivencia activándose en el último segundo antes de pisar donde no debía. Lo ignoré. No iba a dejar que una paranoia atávica me impidiera obtener las respuestas que necesitábamos. Coloqué el equipo en la cubierta, desactivé el campo de contención, esterilizado, y saqué una herramienta de biopsia de precisión diseñada para extracción no invasiva de muestras. Había protocolos para manejar materia biológica desconocida. La herramienta se activó con una vibración baja, su hoja molecular calibrada para extracción de tejido a nivel de micras. Ajusté la configuración, establecí el campo de extracción a mínima incursión y coloqué el instrumento contra la membrana exterior del capullo. En el momento en que hizo contacto, la nave respondió. No el capullo, la nave misma. La cubierta bajo mis botas se movió. No físicamente, pero de una manera que mi cuerpo luchó por procesar. Como si hubiera pisado en otro lugar durante una fracción de segundo y luego regresado. La telemetría de mi traje parpadeó, todas las lecturas disparándose fuera de los rangos esperados durante exactamente 1.2 segundos. Valdés maldijo, tambaleándose hacia atrás, los estabilizadores de su traje, compensando demasiado lento. ¿Qué demonios fue eso? Exhalé con cuidado, observando el capullo. No había cambiado, no había movimiento, ninguna reacción externa, pero sabía que era mejor no creer que no estaba consciente de la interacción. Los datos de la herramienta de biopsia se actualizaron y leí los resultados. Valdés notó mi vacilación. ¿Qué? No lo miré de inmediato. La secuenciación molecular. Me detuve, recalibré, volví a ejecutar el escaneo. Esto no es una sola estructura. Valdés frunció el ceño. ¿Disculpa? Giré el monitor hacia él. No es una entidad individual. La secuenciación molecular registra redundancia adaptativa en múltiples puntos. Como si cada capullo en esta habitación fuera parte de un sistema interconectado singular. El rostro de Valdés se endureció. No son organismos separados. ¿Number? Mi garganta estaba seca. ¿Son o no? El silencio se extendió entre nosotros. El tipo de silencio que no era solo ausencia de sonido, sino presencia de algo más. Me obligué a procesarlo. Si estos no eran entidades individuales, eso significaba que su función colectiva estaba integrada, que lo que fueran, lo que contuvieran, lo que estuvieran convirtiéndose, operaba bajo una directiva unificada. Valdés se giró hacia la salida, la tensión en cada línea de su postura. Tenemos que informar esto, pero yo seguía mirando los datos de la biopsia, porque había una cosa más.
Una única coincidencia parcial en la base de datos molecular. No exacta, ni siquiera lo suficientemente cercana como para identificarla como una correlación de especie, pero lo suficiente como para que el sistema la marcara bajo registros históricos. No era humana, no era terrestre, ni siquiera extraterrestre. La coincidencia provenía de una investigación previa de anomalías, décadas atrás. Una lectura fragmentaria de una sonda espacial que había encontrado algo en el borde de la heliosfera. Un evento que había sido clasificado y enterrado después de que todo su sistema de datos se corrompiera durante la transmisión. La Intrépida nunca había dejado el sistema solar. Pero de alguna manera, su casco, su tripulación y su carga ahora llevaban una huella genética de algo que debería haber estado a años luz de nuestro alcance. La voz de Valdés me sacó de mis pensamientos. Ríos, vámonos. Me agarró del brazo, los servomotores de su traje zumbando suavemente mientras me arrastraba hacia la salida. No me resistí. La esclusa se cerró detrás de nosotros, la secuencia de descompresión sellando la bahía de carga tras mamparos reforzados. Ninguno de los dos habló mientras avanzábamos por el corredor central de la Intrépida, pasando los compartimentos de la tripulación intactos y las terminales que zumbaban suavemente, mostrando una normalidad sin sentido. Necesitábamos respuestas, y no estaba convencido de que nos fueran a gustar. La tripulación estaba en aislamiento para interrogatorios, detrás de vidrio de observación reforzado. Rosa y sus oficiales habían sido separados en habitaciones individuales para interrogatorios, uno a uno, rompiendo el posible bucle de refuerzo psicológico si hubieran ensayado respuestas. Valdés tomó la habitación adyacente, preparándose para un nuevo muestreo biológico. Yo entré en la sala de interrogatorios, parado frente al teniente Cal, el oficial de navegación de la Intrépida. Se veía normal, y ese era el problema. 20 años de ausencia, 32 días de tiempo percibido. Lecturas biológicas imposibles. No debería haberse visto normal. Debería haber habido algún indicador fisiológico de trauma, alguna grieta subconsciente en su máscara, alguna señal de que entendía la magnitud de lo que había pasado. Pero simplemente estaba allí, sentado, con las manos dobladas frente a él, esperando. No me senté. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. El silencio hace que la gente llene el espacio. Si hay una inconsistencia en su historia, intentarán controlar el momento, dirigirlo hacia donde se sientan seguros. Cal no lo hizo. Verifiqué el feed de observación. Sus lecturas biométricas eran estables, sin aumento en el ritmo cardíaco, sin microexpresiones de ansiedad. Solo esperando. Toqué mi consola, mostrando una serie de entrevistas pregrabadas con la tripulación de la Intrépida. Dejé que una se reprodujera. Un breve intercambio de una evaluación psicológica de preparación previa al lanzamiento. La propia voz de Cal llenó la sala. Su voz de antes. Creo que las misiones en el espacio profundo siempre han llevado un cierto riesgo de disonancia existencial. No solo estamos explorando, estamos entrando en lugares que nunca esperaron que estuviéramos allí. No podemos asumir que el universo fue hecho para que lo entendamos. La grabación terminó. Lo miré. ¿Sigues creyendo eso? Cal parpadeó una sola vez, luego asintió. Sí. ¿Encontraste algo allá afuera? Cal sonrió. No una sonrisa educada, no una sonrisa nerviosa, solo la curvatura exacta necesaria para sugerir la apariencia de tranquilidad. Nada más. Encontramos exactamente lo que debíamos encontrar. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, esperando a ver si lo llenaría. No lo hizo. Exhalé lentamente, manteniendo mi tono controlado. Háblame de los capullos. Cal parpadeó una vez. Siempre han estado ahí. Su voz no cambió, no vaciló. Pero había algo hueco en cómo lo dijo, como si no estuviera recitando un recuerdo, solo una línea de código ejecutando su función asignada.
No estaban ahí al partir. Su expresión no se alteró. Entonces los registros deben estar incorrectos. Lo miré fijamente. Sabes que eso no es cierto. Sé que siempre han estado ahí. Cambié de táctica. Abrí otro archivo, una simple imagen, una foto de su familia tomada antes del lanzamiento. Su esposa, su hijo, su hogar en Houston. Giré la tableta hacia él. ¿Cómo se llama tu hijo? Una persona normal respondería sin dudar. No necesitaría pensar. No necesitaría recuperar la información. Simplemente estaría ahí. Los labios de Cal se separaron ligeramente. Su cabeza se inclinó solo una fracción. Un retraso imperceptible. Entonces algo cruzó su rostro. Algo como confusión. Como búsqueda. Luego se fue. Tomás, dijo con calma. El nombre de su hijo era Miguel. Apreté la tableta. No solo era el nombre incorrecto. Era pronunciado perfectamente, como si siempre hubiera sido cierto. Toqué el siguiente archivo. Una foto grupal. La tripulación de la Intrépida antes del lanzamiento. ¿Quién es ese? Cal apenas miró la imagen. El capitán Rosa. Mantuve su mirada. Mirá de nuevo. Lo hizo. Sus pupilas se contrajeron ligeramente, y por el momento más breve, lo vi otra vez. Esa pausa infinitesimal, esa fracción de segundo donde la realidad y el reconocimiento no coincidían del todo. Luego me miró de nuevo. Es el capitán Rosa, sin duda. No era Rosa. Era un ingeniero que nunca llegó a la tripulación final. La voz de Valdés zumbó en mi auricular, urgente. Ríos, ven aquí. Me giré sin otra palabra, dejando a Cal sentado allí, y me dirigí al laboratorio médico. Valdés estaba encorvado sobre la terminal de secuenciación de ADN, sus manos presionadas contra la consola. La pantalla mostraba comparaciones lado a lado de los perfiles genéticos previos al lanzamiento de la tripulación y los resultados de nuestros escaneos recientes. Las lecturas eran casi idénticas. Casi. Esto no debería ser posible, murmuró Valdés. Pero está pasando. Señaló el escaneo de Rosa. Mira el feed en tiempo real. Fluctuaba. No de manera salvaje, no de una manera que debería importar, pero estaba cambiando. Activamente. No degradándose, no fallando. Reescribiéndose. No son solo parecidos, susurró Valdés. Todavía se están ajustando. Miré las lecturas, sintiendo algo frío y pesado asentarse en mi estómago. Era una corrección. Todavía se estaban convirtiendo. La alerta de emergencia sonó antes de que cualquiera de nosotros pudiera hablar. Brecha de contención médica. Inestabilidad en la señal biológica del sujeto, Cal detectada. Para cuando llegué a la sala de interrogatorios, las paredes estaban manchadas con algo negro. No sangre, no materia orgánica, sino algo que parecía una mancha en la realidad misma, como si la luz a su alrededor no se doblara correctamente. Cal se convulsionaba en el suelo, su respiración entrecortada, su cuerpo retorciéndose en patrones que no eran aleatorios. Su voz emitía sonidos, pero no eran habla, ni siquiera fonética humana. Su boca seguía moviéndose, pero su voz venía de otro lugar. Colapsó, completamente quieto e inmóvil. Sus lecturas biométricas habían desaparecido. No se habían detenido. Desaparecido. Como si nunca hubieran estado allí. Las manos de Valdés temblaban mientras sostenía el escáner sobre lo que debería haber sido tejido biológico. Pero no quedaba nada que leer. La forma en el piso parecía humana, pero en el momento en que intentabas pensarlo demasiado, no lo era. La forma seguía ahí. Extremidades, torso, la sugerencia de rasgos. Pero todos los marcadores biológicos estaban ausentes. Su masa no había desaparecido. Simplemente había dejado de ser. Como si algo hubiera soltado la ilusión de estructura, y lo que quedaba era solo una aproximación de materia, flotando al borde de la física real.
Valdés emitió un sonido ahogado y retrocedió. Esto no es descomposición. Esto no es nada. Su voz se quebró. Giró el escáner hacia mí, señalando el feed de datos. No hay sangre. No hay colapso celular. Ni siquiera rastros de materia orgánica humana. Era cierto. El escáner marcaba un 0% de consistencia biológica. Ni siquiera proteínas residuales. Era como si Cal nunca hubiera existido. Me forcé a tragar. Eso no es posible. Los dedos de Valdés se clavaron en la consola, sus nudillos blancos. Entonces explícalo, Ríos. Explícame a dónde diablos se fue. Antes de que pudiera responder, las alarmas de la estación resonaron. Brecha de cuarentena. Lecturas vitales inestables detectadas en la cámara de contención 3. Ya me estaba moviendo antes de que la segunda alerta parpadeara. Valdés estaba un paso detrás, y ninguno de los dos habló mientras corríamos por los pasillos de la estación, nuestras botas golpeando el piso metálico. La cámara de cuarentena se alzó ante nosotros. El panel de seguridad parpadeaba erráticamente, luchando por mantener una lectura biométrica estable. Los números no solo estaban mal, no eran humanos. Me detuve antes de la entrada, mis instintos anulando mi impulso de anular la puerta. Valdés se detuvo a mi lado, su respiración rápida, errática. Ninguno de los dos avanzó. En su lugar, me giré hacia la ventana de observación. Dentro, los miembros restantes de la tripulación de la Intrépida estaban inmóviles, perfectamente quietos en el centro de la cámara. Rosa estaba al frente, sus oficiales flanqueándolo en una simetría inquietante, las manos descansando a sus lados, sus expresiones plácidas. «No están parpadeando», susurró Valdés. Tenía razón. Sus ojos permanecían abiertos, demasiado quietos, demasiado vacíos. No era catatonia, no había disociación vacía ni temblorosa vacilación en su postura. ¿Qué diablos están esperando? Valdés negó con la cabeza, incapaz de responder. Rosa se movió. No de golpe, no como un hombre que decide cambiar su postura. Fue gradual, empezando en la base de su cuello y extendiéndose hacia afuera como una grieta lenta en vidrio congelado. La costura se abrió primero, corriendo verticalmente desde sus clavículas hasta el esternón, separándose en un desgarro largo y deliberado. Los demás lo siguieron, uno por uno. Su piel se desprendió capa por capa, su forma humana deshaciéndose en cintas de tejido translúcido y húmedo. No había sangre, no había músculo, no había órganos expuestos debajo, solo vacío. Los cuerpos dentro estaban incompletos, cosas sin terminar, estiradas en algunos lugares, deformadas, como si la transformación no se hubiera resuelto del todo. Sus cajas torácicas eran cavernosas, protegiendo nada, sus interiores vacíos, recubiertos de filamentos finos e inquietos, que se flexionaban y contraían como si buscaran algo que debería haber estado allí, pero no estaba. Sus cráneos conservaban apenas lo suficiente de sus proporciones originales para sugerir sus formas humanas anteriores, pero los detalles estaban mal. Sus ojos, demasiado separados, sus mandíbulas, un poco demasiado largas, la piel ondeando en sus frentes, como algo que aún se estaba asentando en su lugar. Cuando abrieron sus bocas, esperé gritos, pero no hubo sonido. No había cuerdas vocales, ni aliento, solo un vacío abismal que no llevaba a ninguna parte. Un túnel sin final. Y sin embargo, hablaron. No desde sus cuerpos, no desde una sola fuente. Las palabras vinieron de las paredes, de la estación misma, vibrando a través del acero y los circuitos, resonando en mis huesos, en mis dientes, dentro de mi cabeza. Si los encontraron, entonces siempre han estado ahí. Valdés retrocedió tambaleándose, golpeando la pared opuesta, su rostro pálido bajo las luces de emergencia. Podía oír su respiración, entrecortada, rota. Me aferré al borde de la consola, obligándome a mantenerme anclado a la realidad. La comprensión llegó en pedazos,
fracturando mi entendimiento como cristal bajo presión. Los capullos eran sacos de nacimiento, la verdadera tripulación. Los hombres que partieron hace 20 años se habían ido. Nunca habían regresado. Esta cosa frente a nosotros, era lo que había vuelto en su lugar. Había usado sus recuerdos, moldeado su forma en el eco del que fueron, intentado reconstruir lo que se había perdido, pero no lo había logrado del todo, y ahora lo sabía. Contuve el instinto de retroceder. La ventana de observación era la única barrera entre nosotros y ellos, y no confiaba en cómo las paredes de la cámara parecían más delgadas que hace unos momentos. Me obligué a hablar. Ustedes no son ellos. Rosa giró ligeramente la cabeza, el movimiento retrasado, alcanzando su intención una fracción de segundo tarde. Somos como fuimos hechos. Valdés respiró hondo. ¿Qué demonios significa eso? Ninguno respondió. Solo se quedaron ahí, esperando, sus cajas torácicas vacías, expandiéndose y contrayéndose sin aliento real, sin razón alguna para que sus cuerpos siguieran funcionando. Y sin embargo, permanecían erguidos, intactos. Las paredes a su alrededor comenzaron a cambiar, no físicamente, no de una manera que pudiera medirse, pero de una manera que hacía que mis ojos lucharan por mantener las dimensiones fijas. Los ángulos de la habitación se inclinaron levemente, estirándose más allá de lo que debería ser espacialmente posible. Las esquinas se extendieron. El techo se separó del piso. Y entonces entendí, con un horror que se filtraba lentamente, que ya no podía distinguir dónde terminaba la habitación y dónde empezaba la tripulación. La respiración de Valdés se interrumpió. Me giré y vi su rostro contraído por el shock, mirando más allá de mí. Seguí su mirada hacia el monitor de seguridad. El resto de la estación también estaba cambiando. No solo ocurría dentro de la cámara, se estaba extendiendo. La estación no se estaba alterando a sí misma. La realidad intentaba adaptarse a algo que no entendía. El vidrio a nuestro lado parpadeó. Por un momento, no había nada detrás, solo espacio vacío, sin fondo. Luego, la cámara volvió, como un fotograma recuperando su enfoque. La tripulación no se movió. Sus formas se estabilizaban, finalizando. Y entendí algo peor que todo lo anterior. Esto no era un accidente. Era un proceso. Algo los había preparado, y ahora lo que fuera que estuviera dentro de ellos, lo que se habían convertido, nos estaba preparando a nosotros. El vidrio parpadeó de nuevo, luego desapareció. No era un fallo. No era una ilusión. La cámara de cuarentena se deshacía, su existencia desenredándose en los bordes, como si algo estuviera decidiendo, en tiempo real, si mantenerla aquí o dejarla deslizarse al vacío que esperaba más allá. Valdés abrió el panel de bloqueo de emergencia, intentando expulsar la intrépida antes de que la estación colapsara sobre sí misma. Antes de que la realidad cediera bajo el peso de algo que no debería estar aquí. Rosa se volvió hacia nosotros. No hubo movimiento, no dio ningún paso. Simplemente estaba más cerca ahora, aunque no lo había visto moverse. Somos como fuimos hechos. Su voz vino de ninguna parte, de dentro de nosotros. Y sentí algo presionando en la base de mi cráneo. Una idea que no era mía. Una estructura forzándose en mi percepción, intentando hacer espacio dentro de mi mente. Valdés jadeó a mi lado, sus manos aflojándose contra el panel. Su respiración se volvió superficial. Vi sus dedos contraerse, doblando y retrocediendo, como si probaran una forma que antes no conocían. Lo agarré y lo sacudí. Valdés, no escuches, quédate aquí. Me miró, y vi sus pupilas dilatarse, ensanchándose. Su boca se abrió en una exhalación lenta y silenciosa. Ya estaba dentro de él, ya estaba dentro de mí. Mi visión se nubló. Las paredes ya no parecían paredes, solo contornos de algo que alguna vez fue una estación, ahora maleable, deshaciéndose.
La respiración de Valdés se quebró. Sentí su peso ceder, y cuando me giré completamente hacia él, sus ojos estaban demasiado separados. Su mandíbula colgaba un poco demasiado suelta. Sus costillas se extendían hacia afuera. Mis piernas se trabaron. Mis dedos no obedecían mis órdenes. Una presión profunda se enrolló dentro de mi pecho. Algo cálido, algo reconfigurándose, algo corrigiendo las partes de mí que aún no le pertenecían. La voz de Valdés susurró justo al lado de mi oído. Siempre estuviste destinado a ser. Intenté gritar, pero ya no había nada dentro de mi garganta. Solo profundidad. Solo espacio esperando ser llenado. Y entonces, las últimas partes de mí, de quién había sido, se desprendieron.